la teoría ahorita sí, pues aquí no vamos a decir, por así decirlo, ver tanta terminología. Si alcanzamos a ver terminología, pues maravilloso, si no, pues fallas, no haremos provecho de ello. Entonces, ¿se acuerdan algunos términos como tóxico, toxicosis, intoxicación, dosis letal 50, Sí. toxicodinamia, el acné, la toxina, ¿cómo se llama? El metabolito tóxico, el hongo, Aflatoxina. una aflatoxina, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los géneros? El aspergillus, los dos aspergillus, los parásitos y penicilina. ¿Qué más acuerdan de la lectura para comenzar con la clase? Tiene tinción, Tinción. fluorescente según la cromatografía. Ajá. Y sale G y B. los tipos de Pero que no pregunto. ¿Qué tipo de aflatoxinas tienen los quesos? ¿Quesos? Sí. Se supone que también tiene hongos, ¿no? Pero entonces no, porque no causa daño al cuerpo humano. Dependiendo porque hay quesos que son como que los dejan hasta que años. Sí, maduran. O sea, no son, como así decirlo, el antígeno aflatoxina, sino que son sus ferovantes, ¿sí? Que están en la leche, ¿cierto? Que está, por ejemplo, digamos, en algunos casos que la M1, la M2, ¿sí? Que no son, o sea, que han sido estudiadas, pero que no son toxinas, o sea, que no son, antígenos tóxicos, ¿sí? En vez son como probióticos, ¿sí? En vez, pero no tiene, digamos, parte, digamos, tóxico. O sea, la C1, la C2, la más tóxica es la B1, la G1, ¿sí? Que son cancerígenas. Pero el resto son como prebióticos que le ponen ahí, sino que también se les instaura para que le haga el proceso de maduración, ¿sí? Pero el resto no causa, digamos, ningún mal, por así decirlo. ¿Qué más? ¿Qué? Usted había dicho que de los nichos biológicos que eran antipatógenos. No. Los nichos biológicos son como los focos, ¿no? Sí, el nicho del patógeno es donde se encuentra. Pero yo ya he consultado que decía que era según el hábitat donde estaba el animal, digamos. No podían haber dos animales en el mismo hábitat porque van a competir, entonces uno tenía que migrar. ¿Pero están hablando de antígeno o están hablando del huésped? Ya del huésped. Si están hablando del huésped, obviamente va a ser así, pero por ejemplo, digamos, cuando uno dice nicho, se está refiriendo a un microorganismo. El nicho biológico de ellos es el lodo, toda esa suciedad, Y pueden haber varios. donde se pueden pues, replicar, reproducir y pues, contaminar al huésped. Eso es el nicho. ¿Qué más? La B1 se encuentra más que todo en el ambiente, que es contagio por ambiente, y su enfermedad es el hígado. Son hepatotóxicos, son toxinas que tienen toxicidad ¿Tú escuchas? mayormente en el hígado, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a ver lo que es una breve introducción a la toxicología y pues una breve también historia, ¿no? Entonces, como todo, cuando uno va a comenzar a estudiar un área, ¿cierto? Tiene que saber pues a qué se dedica el área determinadamente. Entonces, como vamos a ver el área de toxicología, pues el área de toxicología se encarga del estudio de todos los tóxicos, dependiendo, digamos, de su fuente, que ya sea toxinas biológicas, químicas, radiactivas también, por plantas, ¿cierto? Y por toxinas por el alimento. Entonces la toxicología se encarga de clasificar cada tipo de toxina, pues dependiendo de su concentración, de su origen, cómo se metaboliza, cómo entra, su presentación, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que hace la toxicología. Entonces también para la toxicología, ellas tienen unas áreas especializadas. Entonces, ¿qué sentido se usa de esa toxicología o esa clasificación de áreas? Dependiendo de qué tipo de tóxico están manejando, dependiendo del origen, si es por plantas, si es por químicos, pues esa toxicología va a cambiar su nombre o le van a agregar algo
que es por toxicología por plantas, toxicología química, toxicología biológica, ¿sí? Etcétera, etcétera, sí. Y también como somos nosotros veterinarios y tanto como medicina humana, nosotros estudiamos eso después para prevenir. Vamos a encontrar en la terminología de toxicología, pues obviamente esa es la que ya acabamos de ver, y otra que es muy importante, que es xenobióticos, ¿cierto? ¿Qué son xenobióticos? Son aquellos alimentos o sustancias que no se encuentran normalmente en un alimento o algo, sino que lo podemos encontrar en diferentes otras fuentes, plantas, ¿cierto? Pero esos xenobióticos no siempre son tóxicos, o no siempre va a generarme una enfermedad para ellos. Puede ser un alimento, puede ser algo ya en contaminación, puede ser una planta, puede ser cualquier tipo de ser vivo, pero en algunos que tienen toxinas y otros que no tienen toxinas. Entonces, el xenobiótico lo que es, son aquellas sustancias que pueden generar toxicidad o no pueden también. ¿Sí? Tanto como pueden ser tóxicas como no tóxicas. Medicamentos, pesticidas. Ajá. Entonces, un xenobiótico, señor, que son sustancias que no se encuentran, digamos, en fuentes, ¿sí? Sino que son de origen natural o artificial. Ajá, como por ejemplo los fármacos. Sí, por ejemplo, digamos, un fármaco que podemos encontrar, digamos, que sea, digamos, tóxico, hablando de medicina veterinaria, el acetaminofén, ¿cierto? Es más tóxico en perros y en gatos. Los gatos, ¿no? Acuérdense que ellos tienen mínima enzima de ¿qué? La 2-PG, o el ácido glucurónico. Tampoco, ¿cómo no van a acordar de eso? Acuérdense que los gatos tienen, o sea, no es que no tengan ese ácido, sino que lo tienen en poca cantidad o concentración de ácido glucurónico, que son la enzima que me convierte, que metaboliza los fármacos. Entonces, si un ser vivo no tiene esa gran cantidad pues, para metabolizar algo, pues obviamente no la va a metabolizar. ¿Y qué va a pasar con ese fármaco? Pues se va a volver tóxico. ¿Por qué? Porque no se pudo metabolizar. Que al metabolito tóxico, pues va a generar la toxificación o la toxicosis en el animal. ¿Pero hacer detoxificación? Dime, no. No hacer detoxificación. No. Tú tienes que ponerle algo para que genere la detoxificación. ¿Sí? Es otra cosa que también estudia la toxicología, son los fármacos. Acuérdense que hay, digamos, diferentes tipos de fármacos o sustancias que podemos pues, hacerlas artificialmente o pues que también están en medio natural. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer más énfasis es en las plantas. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con grandes rumiantes o con rumiantes, o a veces que nosotros tenemos a nuestros perritos y que las mamás o ustedes que les gusten las matas, que dice que tan bonita que se ve esa mata en la casa, pero no sabe que es tóxica para su animal. Ya ha pasado muchas veces. Pura hierba. Ajá, sí. Los tulipanes son tóxicos. Por ejemplo, en los bovinos, que es el helecho macho, que me genera hematuria en los bovinos. ¿Cierto? Es una cosa muy especial en toxicología, es el estudio de las plantas o toxicología enfatizada en plantas. Y una cosa también muy importante, chicos, que todo hay diferentes subáreas de las áreas importantes, como por ejemplo, digamos, la toxicología, que tienen unas subáreas que le van a ayudar a generar como más, por así decirlo, calidad a sus estudios o sus resultados, que son los que están acá abajito, lo que es la biología, la química, la física y las matemáticas. La biología, ¿para qué nos va a servir la toxicología?
¿Para qué creen? Para el análisis del tóxico. Sí, para el análisis y la clasificación dependiendo de dónde fue ingerido o por qué fue ingerido. La química, Contrarrestar. pues, Contrarrestar. contrarrestar o para saber, digamos, qué tipo de analito fue que me generó el tipo de intoxicación. Metabolismo. La física, para que servirá la toxicología. Ahora necesidad ¿Para qué la creen? química y la física van unidas de la mano. ¿Qué tanto puede suministrar? ¿No saben para qué sirve la física y la tóxica? Dime. Sí. Sí, puede ser eso. Acuérdense que estamos estudiando lo que pasa exógenamente y endógenamente. Entonces, exógeno que podría estar generándome ahí la biología y la química, ¿cierto? Y endógeno físico, las alteraciones metabólicas que me generan en el animal. ¿Sí? Eso sería más Pasó ese químico. líquido, porque pasó esto, la física, todo eso, los La líquidos. física sería por la farmacocinética. Sí, sí, lo que me generan en el animal. Cuando entra, volví ahora a lo cualquier tipo de vida que entre, vamos a observar las alteraciones generalizadas. Farmacocinética y la cinética farmacéutica. Ujú. Y la matemática es para los cálculos. Calculología. La concentración del tóxico, la dosificación que yo puedo generar para el antídoto. ¿Conocen algún tipo de antídoto? Para... El toxoide. La toxina botulínica. Pues. Hay una que llama la naloxona. Ah, pero eso es para revertir, ¿no? Sí, revertir. Naloxona. Antagonistas. Profe, la yoimbina, La pues, yoimbina para la ketamina. Creo que la ketamina es la silacina. Silacina. La naloxona es un antídoto. Sí. No, La yoimbina, sí. la naloxona. No es un antídoto, sino que él contrarresta. Antagonista. Es un antídoto, pero no tiene un antagonista, sí. El carbón activado también, ¿cierto? La atropina, que es un antagonista también. Digamos entonces. Es algo muy importante, chicos, que como ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos de forma sistemática, pero además la toxicología es un arte, pues utiliza la información recogida para predecir resultados de exposición en humanos y animales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, digamos, nos llega a llegar este perrito, no sé cómo llama, París, Perla. Nos llega Perla al consultorio. ¿Y qué es lo primero que le va a preguntar a nosotros? ¿Qué es lo primero que nosotros le preguntamos? ¿Qué le pasó? Sí, ¿qué le pasó? ¿qué tiene? ¿Para qué viene? Y él ordena. ¿Trae plata? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Desde cuándo? ¿Vio que comió algo? ¿Qué comió? Algo que no se come normalmente. ¿Usted le dio algo que no se da a los animales? Y le dice Yaira, perdón. No, le di una media barra de chocolate al perrito. A eso. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué hizo con esa información? que La le dio ella? mató. Hizo para predecir resultados. ¿Y cuáles son los resultados? El diagnóstico. Se decía, ay, si ella dice que es una perrita, mire ese tamaño, y le dio una jumbo esa, chocolate jumbo con maní, y le dio la mitad. ¿Cuál es el resultado que le va a dar? Intoxicación, ¿por qué? Por chocolate. Por teobromina. Bromina. Para rematar es alérgica a las nueces. Y para rematar es alérgica a las nueces. Una reacción anafiláctica ahí también. ¿Y qué pasó con París, Perla? Que murió. Muy posiblemente no está muerta, pero muy posiblemente está muy mal. Lavado gástrico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Entonces, a partir de una información dada por alguien, uno puede pues, decir con esa información un posible resultado, que es el diagnóstico, y como ese posible resultado, pues erradicar el problema. Que la erradicación del problema sería pues, el tratamiento de ello. Ahí están poniendo ahí. Imaginemos que esta es Perla. Más chiquita. De historia. Esa es, yo cuando leí la historia de la toxicología yo me reía mucho porque se mataban todos a todos. Si lo miraba mal le daban una belladona, le daba algo y lo mataban.
entre los egipcios, entre ellos se mataban, ¿sí? ¿Para qué? Pues para llegar a ser faraón o reyes, bueno, lo que sea. Y eso es del antiguo Egipto, se vive esa historia de la toxicología, así, ayer. ¿Sí? Entonces, para hacer un resumen de toda esta parla, ¿sí? bueno. En sí la toxicología viene hace mucho tiempo, ¿sí? Pero estudiada hace poco. Porque anteriormente lo que hacían ellos, los grandes egipcios y todo eso, es que habían reyes o habían emperatrices o un tipo que le cae mal o que ni le debe y no le quiere pagar. Entonces, pues lo que hacían ellos era Veneno. darles ofrendas o darles algo, ¿sí? Algo como un regalo. ¿Sí? Veneno. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le daban como agua con belladona, ¿sí? Que es un tóxico, que la belladona le dice a la bella durmiente. Se fue a otra, a la de la maquillaje. Sí. Le daban las semillas de la cereza. Acuérdense que las semillas de la cereza tienen cianuro, ¿cierto? Ajá. Le dan, las hacían aromáticas con unas hierbas todas raras. Sí. Ajá. Y anteriormente también decía que la toxicología para ellos era un juego, era un hobby. ¿Sí? Anteriormente era para ellos un hobby porque entre ellos mismos comenzaban a jugar y se repetía el juego. Entonces, a cada vez que iba escalando, por ejemplo, de posición, iban jugando con otras hierbas o con otros tipos de toxinas. Y después descubrieron los animales tóxicos. Las ranas. ¿Sí? Ay, mira, le voy a poner un escorpión acá o la voy a poner, ¿sí? Porque hacían ellos. Por ejemplo, cuando a una emperatriz de un rey que yo no sé que mataba a tantos niños que yo no sé, bueno, en fin, le pusieron una culebra venenosa en la cama. ¿Sí? Entonces le decían la bella durmiente, porque no vuelve a despertar. ¿Sí? Después comenzaron a jugar con los químicos. ¿Sí? Comenzaban los grandes científicos, los reyes, los grandes de allá de Egipto, tenían su propio científico para que le hicieran esa brujería anteriormente, esas pócimas. Entonces comenzaron a jugar con metabolitos tóxicos y se los llevaban a otro tipo de rey, pues, para gobernarles a ellos, pues allá a su pueblo. O entre ellos comenzaban a hacer reuniones y en esas reuniones comenzaban a repartir supuestamente vino, y era pues vino tóxico, por así decirlo, ¿no? Entonces, en sí era como una montaña muy grande. Y después comenzaron a hacer estudios y estudios hasta cuando apareció la primera ley de toxicología, el primer libro de toxicología, que ahí sí comenzaron a regular la comercialización, a regular, digamos que ese ya fuera como un delito. ¿Sí? Era un hobby. Usted le da, que por ejemplo, digamos, yo le daba cianuro a María Paula y quedaba ahí. ¿Sí? Entonces, ese libro, desde ahí comenzó a salir nuevas reglas y leyes para el uso de esos tipos de tóxicos. Obviamente, en el día de hoy se siguen utilizando, pero baja cantidad. ¿Por qué? Porque ya existen unas leyes que avalan eso, que eso es delito, y que obviamente es perjudicial para la salud. Entonces, pues ya vienen los reglamentos, ya vienen las revistas de toxicología, ya dicen que comer cianuro es malo. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas, digamos, que en la toxicología anteriormente se viene hasta hoy. Bueno, entonces se comenzaron a matarse entre sí ellos, y como pasó el tiempo, y más gente se moría, pero no sabían el por qué. ¿Sí? O sea, se tomaba algo y a las 2 horas ya estaba muerta, pero no se sabía por qué. Entonces comenzaron los primeros tratados de toxicología, pues digamos, forense, por así decirlo, ¿sí? Comenzaron a hacer los primeros estudios toxicológicos, ¿sí? Los análisis toxicológicos, para saber por qué murió, ¿sí? Porque nadie sabía, pues, se tomó agüita, supuestamente era agua, y se murió a las 2 horas, entonces no se sabía por qué murió. Entonces comenzaron a investigar, y comenzaron a hacer las primeras necropsias, pues, para los análisis toxicológicos. Porque en sí la toxicología, los análisis toxicológicos, es muy raro hacerlo en venas
como sí. Entonces, como ellos, no se sabía anteriormente nada de eso, del laboratorio clínico, de nada de eso, ellos anteriormente comenzaban a, era chistoso porque comenzaban a hacer la necropsia, sacaban todos los órganos y los tiraban y esperaban que los animales carroñeros o algo así llegaran ahí, y si se morían era porque se murieron por intoxicado. Eficiente. Ustedes anteriormente, no sé si ustedes hayan leído historias, algo así anteriormente, los egipcios tenían como unas cabinas, ¿sí? Que botaban todos los muertos ahí, los órganos. Entonces llegaba la rata, llegaba todos los animales que se agarraban eso, y si se morían, y si veían que se morían los animales es porque fue envenenado. Anteriormente se le decía envenenamiento, envenenar, pero ahorita es intoxicar. Sí, tóxico. Entonces, después de eso comenzó la libre de los alimentos, comenzaron a jugar con los alimentos, que esto es malo, que esto es bueno, que esto se lo puedo dar a otra persona, que a esto no se lo puede dar a un perro, que a esto no se lo puede dar a un niño, ¿sí? Comenzaron a estadificar dependiendo del origen del tóxico y dependiendo también de la concentración, y comenzaron a jugar con eso. Hay algunas que dicen que participaron con cobre, otros con aluminio, otros con mercurio. La primera, así como tal, que fue el primer tipo de intoxicación, pues fue con la belladona, ¿sí? Que la belladona, por así, no tiene gran sintomatología cuando está envenenado por la belladona, sino que hay que abrir, y ahí quedó. Entonces, anteriormente también jugaban mucho con las culebras, con las serpientes. Tenían muchas serpientes, tanto como venenosas como venenosas, y cómo los intoxicaban ellos. Los guerreros antiguos usaban las flechas. Cogían una serpiente, la mataban, le sacaban pues el extracto del veneno, se lanzaban a las flechas, sus lanzas, y así pues mataban a las otras personas. O también las hacían las mujeres para su belleza. Entonces cogían las culebras, todo eso, la mataban, que bañaban con sangre, que, bueno, en fin, que cogían ese veneno también para untárselo a ellos en la cara. Que porque supuestamente era eso que la lo veía más bonitas, en fin, pero pues eso es historia. Anteriormente eso hacían muchas cosas que hoy no se hacen. Entonces comenzaron a poner leyes anteriormente, y aquel que encontraran, por ejemplo, digamos que haya digamos, asesinado o matado a otra persona por tipo de veneno, le hacían el mismo castigo a él. Lo mataban con el mismo veneno que mató a la otra persona. Entonces ahí hay demás historias chistosas que comienzan a jugar. Mira, hay sustancias venenosas en pequeñas cantidades. ¿Jugar? Sí. Se ponían a experimentar entre ellos también, porque anteriormente no habían estudios, no había máquinas, no había nada. Entonces los primeros tratados de toxicología, los primeros científicos comenzaban a ingerir el tóxico, o comenzaban a experimentar con otras personas, con otros animales, y le daban de la menor cantidad a la mayor cantidad para saber cuál es el tope de concentración o la dosis letal para cada animal, para cada ser humano. Y por eso murieron tantas personas. Ustedes agradecen que nacieron ya acá. Entonces, como ya existía el tóxico, ¿cierto? Ya existía, pues, cómo mataban, pues tenía que saber pues, cuál era el antídoto para regular eso. Entonces, como también comenzaron a hacer esos experimentos de toxicología, también empezaron a hacer los primeros tratados pues, para revertir ese tipo de tóxico, ese tipo de envenenamiento. Entonces, ¿cómo comenzaron ellos? Anteriormente ellos decían que ¿qué? Anteriormente decían que cuando una persona supuestamente tenía síntomas de envenenamiento, que los primeros síntomas de envenenamiento era que la celorrea, ¿sí? Que le ponían así la baba acá, entonces que lo ponían en otra habitación,
y esperaban, por ejemplo, digamos, si solo era la cerradura que tenía, comenzaban a hacerle más mejor. Pero como ellos no sabían qué tipo de tóxicos eran, ¿sí? Entonces cogían muchas ramas, ¿sí? Cogían hasta animales, lo desvisceraban, cogían las vísceras, todo eso le hacían como un jugo ahí y se lo metían a ellos. Pero sin saber qué otras plantas que ellos utilizaban también eran tóxicas y aceleraba también. O por ejemplo, digamos que ustedes han escuchado que cuando le pica a un animal que sea tóxico, que no se ponga pañitos calientes, que no se comience a calentar la piel, pues porque va a favorecer más la circulación. ¿Sí? ¿No lo han escuchado? ¿No le pica algo para la piel? Anteriormente no había eso. Me hinchó el brazo, para que le pasara veneno. O por ejemplo, digamos que con las serpientes que le pica a una serpiente que se para de la vida, o con las abejas que le miara el brazo a una hincha. No, le pica la guamana en ¿Qué? Boston. Bueno, la machaca que queda La macha. a buscar. Entonces comienzan a jugar con todo eso. Entonces, en sí, o sea, ustedes ven libros de la antigüedad, de la historia de toxicología, y lo categorizan como un juego. En los grandes egipcios jugaban con los tóxicos, pero sin saber que eran tóxicos. O sea, eso es muy chistosito, por así decirlo. Chévere. Entonces, como hubieron experimentos, siguió avanzando la ciencia, entonces ya comenzaron a ver que algunas plantas generaban toxicidad, algunos minerales generaban toxicidad, algún tipo de animal generaba toxicidad, entonces comenzaron a categorizarlo por tipo de reino, ¿sí? Entonces, como por ustedes pueden ver acá, en el reino animal, pues categorizaron el primer animal que jugaron ellos o experimentaron fueron con serpientes. Entonces la categorizaron por picadura de serpientes, pero ya en el reino animal ya hay diferentes tipos de tóxicos, ¿sí? Por ejemplo en peces, ¿sí? En algunos tipos de aves, anfibios, Insectos. y ya. ¿Peces tóxicos? Sí, claro. El pez globo. El pez piedra. El pez león. El pez lagarto también. Ah, me Sí, siento el pez pez lagarto. lagarto, sí. Sí, yo todo lo que conozco es el pez lagarto. El lagarto. Entonces, bueno, estaban las toxinas por picadura de serpiente, que eso la categorizaron por reino animal, pues, obviamente por ser un animal. Entonces después estaba el reino vegetal, que hace el reino de todos los vegetales, de todas las plantitas. Entonces está ahí la belladona, que es un tipo de tóxico. Y el reino mineral, ¿cierto? Como había metales pesados anteriormente, ¿sí? Entonces comenzaron a nombrarlo como el mercurio, sulfato de plomo, ¿sí? El cianuro, el mercurio, el plomo, el boro, entre otros. Y ya a finalizar lo de la historia de la toxicología, pues ya en la actualidad se manejan muchos textos de toxicología, ya hay muchos antídotos para tipos de pues, intoxicaciones, pero ¿cómo llegaron hasta allá? Hasta hoy, ¿cómo tenemos todo este tipo de antídotos? Experimentando. Sí, experimentando. Pero como ellos no sabían nada de eso, o sea, ellos no sabían qué coger, qué usar, ¿sí? Entonces comenzaron a experimentar con el mismo tóxico. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, a María Pablo la picó la serpiente, entonces van a trabajar con el mismo tóxico del serpiente para contrarrestarlo. Que la pica otra vez. Entonces ellos pensaban que si ese mismo tóxico perjudicó la muerte de María Paula, digamos, ese mismo tóxico puede revertir este tipo de toxicidad. Entonces comenzaron a trabajar con eso, hacer ahí sus maquinitas, sus vainas ahí, sus mercurios, sus pociones. Y cuando salió el primer tratado de toxicología para antídotos, que supuestamente que sí, que supuestamente que si la aplicaba una serpiente que deshartara el veneno de serpiente, que matara a la culebra y se tomara el veneno de serpiente, que eso contrarrestaba. ¿Sí? No, el veneno,
que matara la Pero culebra. también hacen eso, la matan y... Sí, no, el veneno. El veneno no sale a sangre. No, yo sé, pero no, yo no sé tomar la sangre. ¿Quiere break? Aguanta. Ay, Entonces, acuérdense de esa gente. Mateo, Joseph. Matthew. Fueron uno de los primeros de la padre de la toxicología. Esa es otra pregunta. ¿Cómo? Para los hombres, Mateo, sí. No, padre la. Matthew. ¿Cómo decir que a veces? A veces. A veces. O sea, es padre y a la vez no. Ajá, porque hay diferentes tipos de padres en la toxicología. Entonces, uno. Porque hay un padre de la clasificación de la toxicología, hay un padre de la clasificación de tóxicos por plantas. ¿Sí? ¿Puedes subirle, por favor? ¿Quién? A este, Al aire, al ahí. aire. Nadie está muy frío. ¿Usted tiene frío? Yo siento calor. No, no se nos agarremos. Listo, ¿qué hora Me son? está dando todo y no tengo Pero no, una hora. No, pero Ustedes lo vemos en 15 minutos. Yay.